Hola, bienvenidos a este espacio. Ahora en esta oportunidad vamos a platicar un poquito sobre lo que es el calentamiento global y el cambio climático, que muchas veces se confunden los términos o parecen ser como que son sinónimos, ¿verdad? Pero no, tienen sus diferencias. Incluso esto como está relacionado con la cuestión de lo que es el efecto invernadero, que es otro concepto que anda por ahí, ¿no? Y que son conceptos que se han venido escuchando, ¿verdad? Por diferentes medios, pues en los últimos años, ¿no? ¿Verdad? Entonces, el calentamiento global, ¿verdad? Es una forma de indicar, ¿verdad? De que ha habido cambios graduales en la temperatura global del planeta. Se llama calentamiento global, eh, que es de manera generalizada, ¿no? Pero sin embargo, a través de esos cambios, ¿verdad? A través de esos cambios, no solamente la temperatura, sino que también afecta, por decirlo de una manera, los patrones, ¿verdad? De los climas en diferentes lugares del mundo. El clima, por ponerlo de alguna manera, ¿verdad? Se refiere a las condiciones atmosféricas que son específicas de ciertas regiones o ciertas áreas, ¿no? Por ejemplo, qué tanto llueve en tal ciudad o en tal área al año, ¿verdad? Qué tan nublado está, qué tan frío, qué tan caliente, si hay tormentas. Entonces, a eso se refiere el clima. Entonces, hablarás del calentamiento global, de alguna manera se está incidiendo en cómo hay un cambio climático. El cambio climático es cómo se están afectando estos climas de las diferentes regiones, ¿verdad? De una manera muy ligada con ese calentamiento global, ¿verdad? Esos climas van variando, por ejemplo, ese cambio climático indica que hay en lugares donde está seco, ¿verdad? Tal vez esté más seco o haya más inundaciones que las esperadas en cierta región, ¿verdad? O que en ciertos lugares los inviernos hayan sido más intensos, ¿verdad? Entonces, que lo normal. Entonces, ese cambio climático, ¿verdad? Está muy relacionado con ese calentamiento global. Y no por tener ese calentamiento global quiere decir que todo está más caliente de manera general, sino que de alguna manera va afectando esos patrones climáticos, ¿no? Entonces, son dos conceptos diferentes, pero que están muy, muy, muy interrelacionados, ¿no? ¿Y cuál es esa causa potencial o posible causa de esos trastornos, ¿no? De los patrones, ¿verdad? Del clima en el mundo. Eh, entonces podemos hablar de causas naturales, ¿sí? A lo largo de la historia del planeta Tierra, pues ha habido calentamientos, ha habido glaciaciones, ¿verdad? Enfriamientos y calentamientos. Derivado pues de las mismas condiciones pues, ¿no? Geológicas, térmicas, biológicas, todo lo que afecta pues al planeta. Sin embargo, en los últimos tiempos se ha visto, ¿verdad? Esa incidencia de esa afectación al clima de manera más globalizada, ¿verdad? Y que ese calentamiento global sí se ha visto un poco más pronunciado. En parte por cuestiones naturales, por fenómenos naturales, en parte también por ciertas contribuciones de las actividades del ser humano, ¿no? Y esto tiene que ver con lo que se le llama gases de efecto invernadero. Muchas veces cree que lo que se le conoce como efecto invernadero es malo. El efecto invernadero, pues, si nosotros vemos un invernadero, ¿verdad? En un campo, en una granja, ¿verdad? Que bajo ciertas condiciones se tiene como una casita ahí donde de alguna manera se aísla ciertos cultivos que permite tener cierta temperatura y humedad para que esos cultivos puedan crecer, ¿no? Bajo esas condiciones controladas. Eso es un invernadero. A nivel global, pues el efecto invernadero, ¿verdad? Está dado por ciertos gases. Esos gases
como por ejemplo el dióxido de carbono, el metano, entre otros, ¿sí? Ocasionan que haya atmósfera en la Tierra. Y ese efecto invernadero permite que el planeta Tierra tenga ese equilibrio entre humedad y temperatura. Sin ese efecto invernadero, ¿verdad? No hubo, en el día la Tierra fuera muy, muy caliente y en la noche fuera muy, muy congelada, así como la Luna u otros planetas, ¿no? Sin ese efecto invernadero sería poco probable que hubiera vida en la Tierra, ¿sí? Entonces, ese efecto invernadero es un fenómeno que contribuye a la vida de la Tierra, ¿verdad? Por esos gases que están ahí. Entonces, el problema no está en el efecto invernadero, sino en la acentuación de ese efecto invernadero. ¿Y eso por qué sucede? Bueno, porque aparte de los gases naturales, se van acumulando gases, emisiones, químicos derivados de las acciones de las industrias, ¿verdad? De la quema de combustibles fósiles, utilización de químicos, aerosoles, etcétera. Todo eso va contribuyendo de alguna manera a la acentuación del efecto invernadero y que en forma resumida es como que está reteniendo más calor del que debería la Tierra, ¿sí? En lugar de liberar un poco de radiación a la atmósfera, se va acumulando más y va calentando más la Tierra como un microondas, ¿no? Pero esto ha sido paulatino y no lo vemos así como que tan fácilmente, ¿verdad? Entonces el problema no está en el efecto invernadero, sino en la acentuación de ese efecto invernadero por ese cúmulo de gases. Y parte de ello derivado de las actividades humanas. No por esto vamos a decir que, pues, que el ser humano es la plaga, como dicen algunos, ¿no? Al contrario, pues por algo estamos como especie humana aquí y como todo en la naturaleza, pues tenemos relevancia, ¿verdad? En los ciclos de la naturaleza. Entonces, la cuestión es, bueno, quiten a los humanos y ya, ¿no? Sino ver cómo nosotros los seres humanos podemos aprovechar ese potencial que tenemos para cuidar de ese entorno, ¿verdad? Y utilizar esa creatividad para ir mejorando procesos, ir mejorando las industrias, ir mejorando nuestras acciones personales, ¿verdad? Y nuestras acciones profesionales o sociales, para ir mejorando cada vez más nuestro entorno, nuestro medio ambiente e ir disminuyendo esos gases, ¿verdad? Mitigando las emisiones, la combustión de los fósiles, ¿verdad? De los combustibles fósiles, que nos ayuden a mejorar, pues, el medio ambiente, ¿no? ¿Verdad? Si bien, como lo decía, pues, son fenómenos naturales estos periodos de calentamiento global o de cambios climáticos, hay que tratar de incidir lo menos posible en el aceleramiento de esos fenómenos, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener conciencia de las cosas que decidimos, cómo lo decidimos. Desafortunadamente, hay mucho debate político en esto, en cuanto o escepticismo en cuanto a ciertas partes de la sociedad, ¿verdad? Que eso ya lo hablaremos en otra sección, ¿no? Entonces, pero lo importante aquí es que hacer conciencia de que el efecto invernadero no es malo, la acentuación de ese efecto invernadero es lo que tratamos de evitar, ¿sí? Y que de alguna manera incida, pues, en este calentamiento global y cambio climático de manera más general todavía, ¿no? Entonces, esa era la idea que quería presentar por hoy. Ojalá sea de utilidad para entender esas diferencias y pues en otras secciones pues tenemos la oportunidad de ahondar en otros asuntos relacionados, ¿no? Muchas gracias.